Muy bien. Vale, Ahora sí Escucho que... perfecto ahora, bueno, se Muy escucha bien. perfecto. bueno, pues Ahora, nada, como estábamos comentando, bueno, tenemos la suerte hoy de poder presenciar una conversación entre Fran Silvestre y Luciano Cruz con motivo de la monografía que TC Cuadernos ha editado. Y nada, bueno, os dejo ya para que bueno, empecéis y cualquier cosa, pues aquí estamos para hacer de intermediarios con el público. bueno, muchas gracias. Pablo, muchas gracias, sí. Bueno, primero que nada quería agradecerles a todos, a ti, Fran, por la amabilidad de, bueno, de estar presente, poder charlar un poco de la publicación. Por supuesto, a Guillermo, a todo el equipo de TC. La verdad, la publicación ha quedado fantástica, me encanta, me parece muy cuidada, muy bien lograda, muy linda. La verdad, no tengo más que agradecimientos para todos. Bien, Luciano. Sí, sí, la verdad es que es una delicia de libro. O sea que yo la verdad es que lo he disfrutado mucho leyéndolo estos últimos días y porque es fantástico todo en los textos, por supuesto, lo más importante, la obra que contiene, ¿no? Que la verdad es que pues, es fantástica y yo creo que pues una lección de arquitectura que merece la pena pues deleitarse viéndola, ¿no? O sea, creo que enhorabuena. Enhorabuena a ti, sobre todo Luciano, por la obra hecha también en tan poco tiempo, porque es súper sorprendente, ¿no? O sea, esta obra de ese nivel de calidad y realizado en tan... Porque realmente los proyectos que salen desde 2009, eso en arquitectura es antes de ayer, ¿no? ¿Sabes? Como aquel que dice. Y la verdad es que tienen un nivel fantástico. Y también, pues, a TC darles la enhorabuena porque yo creo que ha salido un número perfecto, redondo. Sí, bueno, muchas gracias, Fran. Sí, hay que felicitar a todo el equipo de TC porque la verdad, bueno, hemos estado trabajando durante el último año, preparando material que no teníamos, preparando detalles, porque yo les decía cuando arrancábamos, hablando con Guillermo, que mi obra en realidad lo que busca es la menor cantidad posible de detalles. Entonces, no contábamos con el tipo de detalle técnico que normalmente se publican, que normalmente se publican en los números anteriores, que bueno, al contrario de tal vez la obra europea, mi obra, bueno, busca trabajar con las posibilidades locales y por tanto simplificar al máximo todos los procesos técnicos, constructivos y realmente es, así como le explicaba en su momento a Guillermo, que era prácticamente sin detalle. Lo que hicimos fue ampliar ciertos sectores, los sectores que nos parecían de mayor interés de cada proyecto, pero así como se ve, es una obra que tiene pocos elementos, y bueno, buscando potenciar esos elementos al máximo posible para resaltar ciertas cualidades, el espacio, la luz, las visuales, los recorridos, bueno, todo lo que es la arquitectura. Bueno, es fantástico, ¿no? Esto que dices, porque en realidad, claro, son sin detalles, pero con muchos detalles, ¿no? Es esta paradoja, ¿no? Que yo creo que muchas veces se da en tu obra, y a mí es una de las cosas que me ha encantado, ¿no? Porque al final, por ejemplo, una de las cosas que me ha parecido muy sorprendente es que todas las casas en realidad son muy diferentes. O sea, una primera visión, ¿no? Que no lectura, puede parecer que las casas tienen un factor común, ¿no? Un sistema constructivo, una manera de hacer, una caligrafía. Pero luego cuando empiezas a profundizar en cada casa, tipológicamente son absolutamente diferentes. O sea, cada una es un mundo con respecto a la anterior. Y yo creo que eso, no sé si es una cosa así que buscada, pero me parece realmente digno de destacar. Bueno, sí, la verdad busco con cada proyecto, si bien el sistema constructivo lo voy repitiendo, es como un sistema que fui adoptando y que fui de alguna manera desarrollando, ese sistema permite, bueno, la completa variedad de soluciones, de tipologías, y me gusta experimentar con todas las tipologías, lo que son las casas con patio, me gusta mucho el tema de incorporar los patios dentro de
los proyectos, esa relación que se da con los patios, con el exterior, con incorporar naturaleza, con hacer que, como en la tapa, la foto elegida para la tapa, que se vea un artefacto tal vez con cierto nivel de abstracción, pero que de alguna manera como que se posó en un lugar, en un terreno, y dejando ese terreno intacto, rodeando los árboles, rodeando con los elementos de construcción, con las vigas, con los tabiques, con las losas, tratando de enmarcar ciertas características como haría un fotógrafo de alguna manera, buscando recortes fotográficos, orientar las miradas, buscando también el efecto sorpresa, también en cuanto a los recorridos, pero digamos concentrado en eso, un poco también como tú haces con tus proyectos que son como una abstracción, que son la continuidad del blanco. Con el hormigón es un poco lo mismo. Yo creo que con eso lo que se logra estéticamente es concentrar para no desviar la atención del usuario, del espectador, en la diversidad de lo que podrían ser diversos materiales, diversos colores, diversas terminaciones. El efecto que produce un único material, bueno, el blanco, por supuesto, en el reflejo de la luz, pero el hormigón también de manera neutra, porque termina siendo como un escenario, una escenografía neutra, que lo que hace es amplificar los efectos de la naturaleza, del sol, de los sonidos del entorno, bueno, de todo lo que hay en el entorno, el paisaje, los árboles, la tierra, el cielo, las nubes, todo eso. Busca como ser una caja de resonancia para poder amplificar el percibir con los sentidos todo lo que nos rodea en estos lugares naturales. Pues eso es fantástico además, pero es un hormigón muy peculiar, ¿no? Porque es un hormigón muy fino, ¿no? O sea, casi como a veces en 12 centímetros se resuelve todo, la cubierta queda todo perfectamente resuelto. Y lo que es fantástico es como en proyectos, por ejemplo, bueno, en muchos de ellos, ¿no? Pero en la casa Cher o en la L4, que prácticamente con ese material se consigue resolver todo. O sea, la bancada de la cocina, el mobiliario, con lo cual pues se llega a un nivel, eso requiere de un nivel de precisión también muy grande, ¿no? A la hora de poder definir el proyecto, porque una vez has acabado el hormigón, la casa prácticamente está terminada, ¿no? Exacto, sí, exacto. Cuando empezamos con los primeros trabajos, las primeras casas, la primera no fue completamente de hormigón, era una cáscara de hormigón con interiores de albañilería. Pero luego nos fuimos animando, hablo en plural, porque trabajábamos en ese momento junto a María Victoria Besonías hasta el año 2012. Hay varios proyectos publicados que son en coautoría con María Victoria Besonías, esa casa que nombrabas, la casa Cher. La casa L4 es mi propia casa, que hicimos con... Muy bien, oye, qué suerte, qué suerte. Me encanta esa casa, ¿eh? Y bueno, fue una casa que tuvo, como toda casa para el arquitecto, para uno mismo, al no tener un cliente, también la primera casa que hicimos junto a María Victoria Besonías, que fue una casa para ella. El hecho de no tener un cliente que condicione y poder reflexionar y poder pulir y seguir puliendo un proyecto hasta llegar a lo que uno piensa que es como la máxima abstracción posible, como ir de a poco, ir como un escultor va puliendo su escultura hasta llegar a tener lo esencial de alguna manera. Y bueno, en mi casa también utilicé el hormigón como único material para resolver absolutamente todo. Equipamiento, la casa, estantes, mesadas, la mesa de la cocina, y bueno, el poder de alguna manera jugar con ese material, exprimirlo al máximo en sus posibilidades, es un material que permite eso, y potenciar, como te decía antes, el percibir
lugar, el exterior, sin más distracciones. Me parece que es eso, ¿no? Esa es la búsqueda. A mí me parece también súper interesante la capacidad, ¿no?, de trabajar hemos hablado del hormigón como material y sobre todo de la parte del trabajo del hormigón que no se ve, ¿no? Porque al final un hormigón como el que tú utilizas requiere de un trabajo de carpintería fantástico, ¿no? Es casi una ebanistería que solo ver el propio encofrado debe de ser algo impresionante, ¿no? Sí, realmente los trabajadores, lo que en Argentina se llaman los cementistas, así se les llama al gremio que trabaja el hormigón, tienen que tener una cabeza para la comprensión de lo que está haciendo muy particular, porque tienen que conformar un encofrado que es el negativo de lo que va a resultar. Entonces, realmente son personas muy inteligentes, que conocen muy bien su oficio. En Argentina hay mucha tradición en la utilización del concreto, aunque podemos decir que en el 99% de los casos siempre es utilizado como material de esqueleto estructural que luego es revestido, ocultado por otros materiales. Si bien hay también tradición en el concreto a la vista, sobre todo en la arquitectura de los años 50, 60, Clorindo Testa, varias obras, bueno, y últimamente está como de nuevo en vigencia la utilización del concreto. Sí, es un material que tiene un alto componente artesanal, porque en definitiva son estos artesanos carpinteros los que van a ser de intermediarios para que la obra que uno pensó y desarrolló luego se convierta en realidad y exista y permita percibirla como uno está contando y como se percibe, con todas estas características, con todo esto que tiene el material, que es fantástico, que hasta la veta de la madera queda dibujada en el hormigón, y hasta los clavos, cuando uno la mira de cerca, es increíble. Y aparte, yo creo que hay una relación, no sé si existe, entre ese propio trabajo del encofrado de madera y la propia arquitectura, ¿no? Yo, por ejemplo, la casa H3, que me parece un ejercicio fantástico, también parece que tiene algo como casi de ebanistería, ¿no? Pero como trasladado a la otra escala, ¿no? A una escala más arquitectónica. Sí, porque lo que yo creo es que estas piezas arquitectónicas se podrían pensar o se podrían comprender como un mobiliario fijo, un mobiliario, todo el elemento como un artefacto o como un mobiliario. Yo muchas veces les explico a los clientes, mostrándoles mi celular, diría, la obra tiene que ser como un celular, que es un elemento de diseño, de síntesis perfecta, que simplemente se posa en un lugar. Y un poco se busca eso, como lograr síntesis en cada uno de los proyectos entre las funciones que son los requerimientos que en cada proyecto nos pide cada cliente, y las condiciones particulares de cada terreno, de cada lugar, con su topografía, con su paisaje, con la posición de cada árbol, y de todo eso hacer un elemento, yo lo llamo un artefacto construido, que tiene algo de mobiliario, podría decirse. La verdad, no lo había pensado como pieza de mobiliario, pero creo que sí, que se puede entender también desde esa manera. Yo no sé, Luciano, porque he visto en la publicación que aparecen unos dibujos muy bonitos, ¿no? Unos esquemas tanto de lo que son las volumetrías como también de las distribuciones en planta, pero no sé cuál es tu metodología de trabajo. Lo digo, mi curiosidad viene porque al ver las volumetrías tan precisas, ¿no? Dónde para una cosa, dónde para otra, exactamente los dibujos de todos los alzados como súper bien proporcionados, con una composición que va mucho más allá, ¿no? Con la composición entendida en su más amplia acepción, ¿no? Está todo como en un equilibrio muy medido y muy trabajado, ¿no? Entonces, no sé si tu metodología del trabajo es a través de las maquetas, si son maquetas en madera que tienen algo que ver con los encofrados, o si empiezan los proyectos a través de los dibujos. Empiezan a través de los dibujos, empiezan a través de dibujos en un cuaderno, en varios cuadernos que voy coleccionando, de cuadernos cuadriculados, donde voy
poniendo en medidas los requerimientos de los clientes en cada uno de los espacios y buscando de a poco como ir encontrando síntesis, porque bueno, los arquitectos tenemos esa obsesión, que es una cosa nuestra, de tratar de encajar todo en una forma simple, porque uno diría, ¿por qué tiene que estar todo encajado en un cuadrado perfecto de 12 por 12? Y bueno, es un poco la obsesión, ¿no? De uno de ir logrando esa síntesis a través de dibujos de plantas, de cortes y de croquis, de mucho croquis, para lo que tú decías de los espesores pequeños de las losas, de lograr como forzar un poco las proporciones para que visualmente este objeto construido tenga unas proporciones que sean como más estilizadas, como, de alguna manera me parece como más agradables en la escala, en la vista, buscando proporciones siempre horizontales, como remarcando la horizontal, por eso si hay una traba, una viga, un poco retrasarla, recurrir a ciertos trucos de alguna manera para que en la percepción de ese objeto prevalezca ciertas proporciones, cierta integración, cierta síntesis. Y es con el croquis la manera de aproximarme, y una vez que ya está bastante precocinado, digamos, el proyecto, empezamos a estudiarlo en ordenador, en maqueta 3D, y lo terminamos de definir en la maqueta 3D. Muy bien, muy bien. También es súper interesante, Luciano, el trabajo en sección, ¿no? Cuando tú ves las secciones, porque claro, este hormigón que utilizas es un hormigón como muy personal, o sea, porque ahora estamos hablando, y ya has hablado varias veces de la palabra depositar, ¿no? Hay muchas veces que son hormigones emergentes, ¿no? Son hormigones pesados, ¿no? Casi excavados, y esto aquí es casi como una cosa como súper sutil, como si fuese un pliegue que se deposita, y esa sección muchas veces muy trabajada está buscando domesticar la luz, ¿no? Casi como si fuese Bernini ahí con el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Que la luz entra por rebote, o por ejemplo en la casa 10, que al final todo este sistema parece como que la sección aparece directamente como el alzado, ¿no? de la propia vivienda, ¿no? Me gustaría un poco que me hablases de esa inquietud, ¿no? Porque yo creo que también aparece en varias de las obras y creo que es muy interesante. Sí, siempre la sección es donde se estudia el espacio, es donde surge el espacio y se estudia las proporciones respecto a cada uno de los espacios entre sí y la relación con la luz natural. Entonces, entre la planta y las secciones, y bueno, y tener como en mente la orientación en cuanto a la pretensión de los límites del espacio, por dónde ganar la luz y por dónde ganar las visuales, y por dónde integrar un espacio con el otro y otro con el exterior. De ahí se va armando este rompecabezas, que es un poco el armado de un proyecto. El armado de un proyecto es un poco como armar un rompecabezas, donde tú tienes ciertos ingredientes, que son la luz, que son cierto espacio, ciertos requerimientos funcionales, las técnicas de construcción, y con todo eso, un poco de una cosa, un poco de otra, ir encontrando un equilibrio para lograr ese resultado donde, de alguna manera, valga la redundancia, se equilibren esas fuerzas. El hormigón con su potencia expresiva, el hormigón como material pesado, que bueno, que uno busca que si bien lo es, que de alguna manera trabajarlo con con sutileza, ¿no? Haciendo un poco de equilibrio, como malabares, como un equilibrista, para que ese peso de alguna manera se reduzca o no se perciba. El peso está realmente ahí, en cada parte de la construcción, pero desde lo visual, con la luz básicamente como ingrediente principal, uno busca hacer que ese peso visual pierda importancia y bueno, que el resultado esté dado por esos equilibrios y esas proporciones. Sí, sí, en realidad es muy, muy remarcable
el tema de buscar la levedad de la casa, ¿no? Porque es un hormigón que Sí. pesa, que se deposita, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en la casa, en la Gariló, ¿no? Que aparece como el pilar, ¿no? Como triangular, ¿no? Para que prácticamente parece que no toca el suelo de una forma muy sutil. O yo creo que incluso de forma más potente en la casa del golf, ¿no? Que ahí realmente hay un reto estructural, ¿no? Cuando te paras a mirarlo y dices, oye, cuidado que esto, a ver cómo se aguanta, ¿no? Entonces, no sé cómo hacéis el trabajo estructural. ¿Trabajáis con gente que es especialista? ¿Trabajáis vosotros directamente en el cálculo de la estructura? ¿Cómo lo hacéis para conseguir hacer estas estructuras tan interesantes? Fui haciendo un desarrollo porque empecé con pequeños proyectos, con pequeñas ampliaciones de proyectos, de casas, y en ese momento empecé calculando simplemente una losa, luego perfeccioné una planilla de cálculo, una planilla Excel, donde con los cursos de los profesores de estructura que había tenido en mi enseñanza en la facultad, fui de alguna manera desarrollando eso, con asesoramiento en algunos proyectos de ingenieros para algunos elementos puntuales donde había mayor riesgo estructural, donde había elementos estructurales más al límite, bueno, habiendo hecho algunas consultas, y luego, una vez que de a poco, paso a paso, me fui como animando, fui trabajando directamente yo con los cálculos, haciendo también alguna prueba, algún ida y vuelta con un ingeniero, pero que me generó no muy buen resultado porque son proyectos donde hasta el último centímetro de cada elemento estructural está en una proporción. Entonces, cualquier mínimo cambio en 5 centímetros de una viga, de un elemento, desarmaba el rompecabezas. Entonces, hasta el momento lo que vengo haciendo es el trabajo del cálculo de los elementos, los elementos más importantes de cada proyecto, llamamos vigas y losas, elementos a fricción, simplemente con una planilla Excel que está cargada con todas las fórmulas, y ahora en este momento estoy haciendo un curso de utilizar el programa CIPE, que es un programa español de cálculo, porque, bueno, quiero incursionar, vi cómo funciona y me parece que va a ser interesante poder manejarme con ese programa. También hay bastantes proyectos en los cuales hay un uso de la cubierta, ¿no? Que al final, o sea, es un espacio más que en el cual, de hecho, se hace un esfuerzo por subir a ella, ¿no? Incluso por llegar y poder disfrutarla, ¿no? No sé si este recurso tiene que ver un poco por disfrutar, porque en realidad los proyectos suelen estar en entornos naturales muy privilegiados, ¿no? No sé si a qué hace referencia, ¿no? Este uso tan interesante de Sí, la cubierta. siempre yo creo que el objetivo final de lo que hacemos es el disfrute por parte de quien va a vivir en esa casa, quien va a usar esa casa. Es el disfrute, el disfrute lúdico. Y sobre todo en casas que son segundas casas, en lugares de naturaleza, donde la naturaleza tiene un valor importante. Y bueno, muchas veces también pedido por los clientes, por ejemplo en la casa de Cariló, que es la que tiene el recorrido hasta el techo, y en el techo le armé como un segundo nivel de observación, como si fuera un barco. Eso no me lo había pedido el cliente, me pidió sí acceder a la terraza, porque desde la terraza se obtiene una vista del océano que está a 100 metros de la casa, y a mí me gusta mucho la contemplación de la naturaleza, es algo que siento como una necesidad. Entonces, ahora en cuarentena, nosotros seguimos en cuarentena, esa necesidad se hace realmente muy, muy presente, muy, muy potente. Pero creo que siempre está la necesidad de la conexión con la naturaleza, con los exteriores, con los paisajes, con ver las montañas, el mar, bueno, todo el paisaje de cada región de donde nos toca trabajar. Y ese camino también me parece
que es interesante a la manera bueno, de cómo nos enseñaban los maestros del modernismo, como lo enseñaba Le Corbusier, el recorrido y la posibilidad de ir descubriendo paso a paso una obra y de alguna manera, como decía antes, tener como sensaciones de sorpresa, ir viendo de alguna manera como pensando, bueno, lo vamos mostrando justamente ahora que estoy trabajando en un proyecto, estábamos viendo los recorridos, poniendo cámaras para poder producir un video de recorrido, ir viendo con qué te encontrás en cada lugar en el que vas pasando para conocer una casa o una obra. Tema del recorrido. Fantástico, sí. Y luego también hay un trabajo, estás comentando temas de proporción, ¿no? Temas de calidad de la luz, temas del espacio y de composición, que al final son palabras que parece que en el mundo de la arquitectura que son importantísimas, pero que últimamente como que no se puede hablar de eso, ¿no? Y en el fondo es eso, ¿no? De lo que hay que hablar. Y yo creo que tu obra pues refleja eso de forma exponencial, incluso en el trabajo con las celosías, ¿no? Porque hay determinadas celosías, algunas que son mucho más como una textura, ¿no? Cuando en el caso de cuando son de madera, ¿no? Y tamizan toda la luz. Pero hay otro momento, por ejemplo, esta vivienda, esta habitación principal con esta celosía que tiene un ritmo, ¿no? Que no es constante, ¿no? Que me parece que también es muy interesante. No sé si sobre eso también nos puedes hablar un poco más. Sí, yo creo que en definitiva la arquitectura es eso, como decía, el disfrute que tiene que ver con un disfrute de lo estético. Entonces todo eso en definitiva es una concepción o una generación de una estética particular que tiene ciertos objetivos, que tiene, como decía, el objetivo del disfrute de la naturaleza y del disfrute también de la arquitectura misma, de la arquitectura por sí misma, que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con cómo se expresan los materiales, con las proporciones, y creo que es eso básicamente lo que define una arquitectura, su valor o su resultado estético es en definitiva, que es la suma de todo esto. Yo creo que lo estético es la suma de lo técnico, de lo funcional, de lo espacial, de la luz, de la expresión de los materiales, todo eso es el resultado, digamos, da como resultado una estética en particular. Una estética en particular que va a buscar potenciar esas cualidades, básicamente, y que la arquitectura básicamente es ni más ni menos que eso. Y una cosa también súper interesante es que bueno, esto que se comenta siempre, ¿no? Que la buena arquitectura genera buenas ruinas, ¿no? Cojo una buena arquitectura, la tiro por una montaña que va cayendo, pero acaba y sigue siendo buena arquitectura, ¿no? Yo veo que estos proyectos dentro de muchísimos años seguirán siendo muy buena arquitectura, seguirán estando intactos, o sea, porque realmente son proyectos que tienen una capacidad como para atravesar el tiempo brutal, ¿no? Este hormigón que es como música congelada, ¿no? Es como si hubieses congelado ahí un espacio en un momento dado y yo creo que eso es súper bonito. Y luego también la capacidad de atravesar el tiempo que tiene el material, por ejemplo, en casas como la H3, que uno va viendo ya que pues la propia naturaleza va meteorizando el hormigón y lo va transformando, ¿no? Un poco como alguno de los proyectos iniciales de Herzog y de Meugon, como Rémy Zahouk, ¿no? Que el hormigón empieza a cambiar y empieza a tener unas nuevas texturas que no sé, yo no sé si estás trabajando, ¿no? en esta cuestión, ¿no? De cómo serán las casas dentro de 15 años o de 20 años. Sí. O de 30 o 50. A mí lo que más me interesa respecto al paso del tiempo es cómo va envejeciendo la obra, que ese envejecimiento, a diferencia de otras obras que van a recurrir a mucho mantenimiento, a mantenimiento constante para seguir estando bien, en buen estado, que sea una obra que no requiera mantenimiento y que a su vez el paso del tiempo le aporte algo, como una piedra puesta en un lugar, en el lecho de un río, que ese verdín que se va generando por el efecto del agua,
chorreando en las paredes, le aporte algo, que sea la pátina del tiempo, el agregado. Yo no sé cómo va a estar la obra, en 15 años supongo que va a estar bien, pero en 50 años o más, porque bueno, una obra de concreto puede durar tal vez 1000 años, no sé. Pero bueno, sucede que eso depende de los futuros usuarios, de los futuros propietarios, de cómo van evolucionando estos lugares que en nuestras localidades son lugares donde el crecimiento es muy voraz, es muy rápido, y tal vez una localidad que hoy es una pequeña localidad, en 20 años se convierte en una localidad muy densa, donde un sector de casas luego es reemplazado por un sector de torres. No sabemos qué puede pasar. De hecho, eso ha sucedido en muchos casos, ¿no? En muchos ejemplos de buena arquitectura, obras de Richard Neutra, por ejemplo, en Los Ángeles, que fueron demolidas. Bueno, ojalá perduren unos cuantos años, pero eso es algo que está más allá de lo que puede controlar uno. No, pero yo creo que sí que es interesante, ¿no? Este ver digno y la relación que hay con el entorno, porque hay que conocer muy bien pues lo que sucede por alrededor, pero que hay ecos, por ejemplo, pues yo que sé, cuando ves los metales utilizados en RCR en una zona volcánica que acaban generando una relación con la naturaleza muy interesante. Yo veo aquí una relación con la naturaleza muy interesante y sobre todo que creo que el paso del tiempo le hace mejorar, ¿no? O por ejemplo, ahora que comentabas del tema de Richard Neutra, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, la Casa Rodríguez y la Casa Max, que hay una utilización del agua que también recuerda un poco a Neutra, ¿no? Con el agua muy metida dentro de la casa para que el agua, pegue en el agua, ¿no? Para que aquello rebote y meta la luz en el interior de la vivienda, ¿no? Sí, sí, últimamente estoy teniendo a Neutra como uno de los referentes principales, descubriendo toda la obra de, bueno, básicamente sus casas, y bueno, viendo esa potencia en el espacio, ese rigor estético, ese equilibrio, esas proporciones, me parece muy sutil. Y sí, hoy día podría decir que, bueno, también RCR, que realmente tuve la posibilidad de viajar hace unos años a Olot y recorrer la obra, y es realmente increíble, increíble. Una cosa fuera de serie completamente. Está súper bien. Y también otro ejercicio que me parece muy interesante en tu obra, que a veces también tiene ecos como, no sé, de Méndez de Rocha, ¿no? Tal, que es como romper la caja, ¿no? O sea, muchas veces estamos viendo pues, proyectos que tienen más de una planta, tal, pero siempre hay una intención muy clara, ¿no? Como de romper esto con un sistema de trabajo que yo creo que es tremendamente elegante, porque no es directo. O sea, tiene sus reglas, pero al mismo tiempo esas reglas han generado un vocabulario que yo creo que ya es un vocabulario bastante completo, ¿no? Sí, Méndez de Rocha, que lo nombrabas también, ciertamente es otro de los arquitectos que más admiro y que más miro y que más estudio, porque desde que lo descubrí, que por casualidad lo descubrí de estudiante de arquitectura, porque me habían regalado una serie de revistas de la década del 70, yo estudié en la década del 90, me recibí en el año 2000. Y había tenido una tía que había estudiado arquitectura, pero no había terminado la carrera, y me pasó toda su colección de unas revistas, eran las revistas Suma, que se editan en Argentina, una revista muy buena, y había un número que había sido dedicado a la obra de Paulo Méndez, de la década del 70, donde estaban varias de sus casas, de sus primeras casas, y cuando las descubrí me pareció una cosa también fuera de serie. El rigor en las plantas, el armado de las plantas, el hecho de buscar esto que hablábamos como un objeto arquitectónico, un objeto perfecto, esa perfección, bueno, me parecía completamente notable, y bueno, me dediqué bastante tiempo a estudiarla y a comprender cómo eran sus reglas de juego. Creo que bueno, siempre
uno se va armando como ciertas reglas de juego y bueno, él las tiene muy claras y me parece muy interesante. Luciano, me parece súper bonita esta historia, ¿no? De encontrar unas revistas que no eran del momento y que te impactaron muchísimo, ¿no? Me recuerda también, hay una historia que cuenta Álvaro Siza siempre, que él empezó a motivarse en arquitectura porque un profesor de Bellas Artes le dio una revista de la arquitectura de hoy de Álvaro Alto y que estaba en el edificio del MIT y entonces aquel se quedó fascinado, ¿no? Entonces, yo creo que está bien y viene a colación porque estamos presentando una monografía, ¿no? Y el valor que tiene de difusión por parte de TC, porque recopilar estas obras luego sirven de inspiración, ¿no? Y estas monografías y estos trabajos sirven de inspiración para que la gente se pueda formar, ¿no? A veces, pues igual no es sencillo ir a visitar estas obras, ¿no? Pero Claro. puedes hacer un viaje a través de ellas y esta publicación en manos de depende de quién puede tener un valor brutal, ¿no? Completamente sucede eso, nos sucede eso de fascinarnos con ciertas obras. Bueno, hay cosas que nos fascinan y por otro lado hay cosas que no, y uno va como, nada, formándose y teniendo como cierta línea, cierto camino, cierto desarrollo, y luego se va nutriendo y va descubriendo otras cosas que lo asombran. Por ejemplo, la obra de RCR yo la descubrí no hace tanto tiempo, hará 6, 7 años. O sea, conocí alguna obra de RCR, pero no toda la obra completa. Y cuando la descubrí y me empecé a interesar y a estudiarla por completo, como que descubrí otro mundo, que tiene que ver con lo que decías, cómo se insertan en un lugar, en un entorno natural, el tema de la utilización de los materiales, la piedra volcánica, los colores, el uso del acero con los espesores, el acero también como elemento, no como elemento liviano, sino como elemento pesado, con planchones de tal vez centímetros de espesores. Es realmente un mundo que uno descubre que te va enriqueciendo, porque creo que todos los arquitectos, digamos, de alguna manera somos un colectivo y nos vamos nutriendo unos a otros de lo que vamos haciendo. No creo arquitecto que trabaja aislado y que se inspira por sí mismo sin ver lo que hay en el mundo de la arquitectura. Me parece que no. Sí, siempre es esta Creo cuestión, claro, que la creatividad es mezclar un poco la imaginación, ¿no? Con el recuerdo, ¿no? Y yo creo que en el mundo de la arquitectura, los viajes, esto acaba generando como un bagaje cultural que al final, aunque sea solo de forma inconsciente, están ahí, están en las obras, ¿no? Y acaban apareciendo, ¿no? Y acaban mutando, ¿no? Y también es muy interesante ver cómo algunas de las viviendas, cuando van cogiendo más dimensión, ¿no? Incluso se acentúa mucho más este carácter de la horizontalidad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la SJ, cuando ves los alzados ya es una cuestión, ¿no? Que, digamos, quizás por el tamaño y por la posibilidad, ¿no? De generar un elemento tremendamente horizontal, yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, porque justamente cuando las obras adquieren un volumen importante, yo siento que si no las estilizás, terminan siendo unos volúmenes demasiado prepotentes en el lugar. Entonces, por ejemplo, ahora estoy haciendo una casa muy grande, de alrededor de 1000 metros cuadrados en Sao Paulo, y es una casa de una sola planta. Es un terreno muy extenso y lo resolví prácticamente en una sola planta, porque me parecía que armar una casa de esa superficie, de ese tamaño, en varias plantas, un poco también en esa casa que contaste, la casa Golf, que son 3 volúmenes, que es una casa para las que yo venía haciendo de un tamaño mayor, tiene alrededor de 300 metros cuadrados, y entonces el desafío que me planteé al arrancar el proyecto fue de qué manera se pueda visualizar ese objeto construido con ciertas proporciones, bueno, resolviendo esa superficie.
Y por eso la descompuse en 3 volúmenes, con un primer volumen que se iba enterrando, que iba apareciendo, surgiendo de la duna. Y básicamente se percibirían finalmente los 2 volúmenes superiores. Buscando siempre que esa percepción sea, que sea con cierta sutileza, con cierto cuidado, con cierto respeto por el entorno, de alguna manera. Y o sea, también es súper interesante el tema de el trabajo con las instalaciones, ¿no? Porque yo a veces estaba leyendo, ¿no? y viendo toda la monografía, porque claro, es complicado, ¿no? Hay que hilar muy fino y saber muy bien cómo lo vas a hacer para que todo luego te cuadre, ¿no? Y no sé, ¿esto cómo lo haces? Sí, lo trabajamos mucho. Lo trabajamos mucho porque buscamos que no alteren el espacio. Entonces las instalaciones son parte de la arquitectura, y entonces no es como un elemento residual que uno va a resolver más adelante cuando desarrolla el proyecto, sino que es algo que tiene que tener muy claro que está y que hay que resolver, y conseguir una estrategia para que cada parte de las instalaciones eléctricas, sanitarias, desagües del agua de lluvia, no alteren, porque bueno, si llegaran a alterar un poco, va a ensuciar o va a perder ciertos efectos que uno busca lograr. Y un poco como la obra entendiendo también la obra de Sisa, desde ahí también hay un entendimiento, digamos, una enseñanza que he tomado de cómo se busca un espacio en el cual, con cierto misterio de alguna manera, están resueltas todas las instalaciones de manera invisible. Porque uno no ve dónde está la luminaria. Y como que el objetivo sería lograr un espacio en el que no se perciban, bueno, tú lo logras, que no se perciban todos esos artefactos, como buscando esa síntesis, buscando una síntesis donde el espacio lo es todo. Bien, Luciano, pues yo la verdad es que tengo que darte la enhorabuena por el trabajo. Tengo que decir que conocía tu obra, pero he tenido la posibilidad de verla toda junta, ¿no? Porque muchas veces pues ves el trabajo de un arquitecto, pero ves, ostras, qué obra más interesante, pero la ves aislada, ¿no? O de repente al cabo de un tiempo vuelves a ver otra. Pero tener la posibilidad de verla de forma conjunta, pues la verdad es que ha sido un deleite de los últimos días. Además, con muchas ganas de seguir viendo cómo va evolucionando esa obra, cómo va avanzando y cómo va creciendo, para ver el siguiente número de TC dentro de unos años con cómo ha sido esa evolución. Y nada, sin más, es darte la enhorabuena, darle la enhorabuena a TC, y quería dar un poco el paso a las preguntas que tenía Pablo para no acaparar un poco el tema, ¿vale? Bueno, perfecto. Y muchas gracias, Fran. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luciano y Fran. La verdad es que ha sido muy enriquecedora la conversación entre ambos. A mí, a título particular, me parece súper interesante la integración de tu arquitectura, Luciano, con la naturaleza. Pues, tal y como comentaba Fran, cuando uno revisa el TC se da cuenta de que tu arquitectura goza de una identidad muy, muy fuerte, que es una arquitectura muy pensada, tal y como se aprecia justamente en las instalaciones que comentaba Fran. Y en cuanto a las preguntas de la gente, estas son bastante diversas. Hay una que la voy a leer la primera porque las estaba releyendo ahora, y esta creo que ya se ha respondido. Entonces, la voy a leer. Si quieres ampliar, Luciano, toda tuya. Pero bueno, la pregunta es, ¿has tenido algún referente desde tu etapa como estudiante que te haya acompañado hasta hoy? Yo me he anotado aquí Richard Neutra, sobre todo Méndez da Rocha, y luego más recientemente pues RCR Architects, y también has citado a Siza. Pero bueno, te dejo a ti si quieres ampliar esta lista. Amplío un poco porque desde estudiante comencé estudiando, bueno, primero que nada a los grandes maestros del movimiento moderno. Estudié muchísimo la obra de Le Corbusier, me hice
así como conté que estudié la obra de Méndez de Rocha, primero había estudiado la obra de Le Corbusier en los primeros años de la carrera, y también ahí entendiendo que bueno, que había como un mundo mágico detrás de todos esos proyectos, una cabeza que podía sintetizar entre plantas, cortes y vistas y lograr ese espacio y lograr bueno, la calidad de obras que lograba. Bueno, no voy a descubrir nada diciendo que el gran maestro de la arquitectura moderna. Mies van der Rohe, obviamente, también, que también me hice muy fanático de alguna manera de toda su obra, y bueno, la estudiaba a fondo. Lo que más me gustaba de estudiante, en mi etapa de estudiante, era, bueno, obviamente el diseño, pero entendía que poder estudiar estas obras era lo que más me iba a aportar para aprender. Que uno aprende arquitectura viendo arquitectura. Y bueno, a mí me gustaba, me encantaba descubrir estas obras. Obviamente en algún momento las descubrí, porque uno no nace sabiendo. En algún momento algún profesor te dice, bueno, tienes que ver la obra de Mies van der Rohe, y bueno, cuando antes la descubres, se te abre una puerta a otra dimensión, y empiezas a entender un montón de cosas. La obra de Neutra, como dijimos, Álvaro Siza, obviamente, dentro de los arquitectos, bueno, aparte de Paulo Méndez de Rocha, todo lo que fue la Escuela Paulista en Brasil, la obra de Niemeyer también. En Argentina tenemos la obra que es excelente de Clorindo Testa. Sobre todo a mí me parece muy emocionante las obras de él de sus primeros años, de los años 50, 60. La obra de Mario Roberto Álvarez también en Argentina. Hoy me gusta mucho la obra de varios arquitectos chilenos, me parece excelente Milan Radic. Bueno, muchos arquitectos españoles como Fran y otros que hay muy buenos realmente, también los portugueses. Bueno, uno va viendo todo los japoneses también, que son estupendos. Hay muchísima buena arquitectura, por suerte, en todas partes del mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues voy a pasar a una segunda pregunta, en donde te preguntan qué tipo de hormigón usas y cuáles son las soluciones que se aportan desde tu estudio actualmente para contribuir al medio ambiente. Bueno, buena pregunta. El tipo de hormigón es un hormigón que es el hormigón tradicional que se fabrica en Argentina. Es un hormigón de característica de resistencia que va de H21 a H25 o H30, pero normalmente se puede resolver casi todo con H21. En cuanto a la eficiencia ambiental, uno sabe que el concreto no es realmente un material eficiente, porque al no ser buen aislante térmico, precisa de otros complementos para mejorar esa condición, como otras capas para lograr llegar a una condición térmica aceptable. Y por otro lado, se sabe también que en el proceso de fabricación del cemento se contamina, que el cocinado del cemento genera dióxido de carbono, y que, bueno, eso es un tema que las empresas cementeras, entiendo, están trabajando o tendrían que trabajar, y están en vías de resolver. Yo lo que entiendo es que lo que mi obra aporta de alguna manera es en cuanto al mantenimiento posterior, porque es una obra que minimiza la cantidad de diferentes materiales, porque apuesta todo básicamente a pocos materiales, por no decir a un único material, y en cuanto a eso podría entenderse una ventaja en cuanto al paso del tiempo en la
reducción al mínimo posible de todo lo que son trabajos de mantenimiento y vida útil de cada construcción. Pero, por otro lado, se entiende que en cuanto a la eficiencia térmica es un déficit, no es realmente bueno para ese tema. Por otro lado, también puedo decir que en muchos casos lo que yo hice fueron casas de veraneo, segundas casas que están construidas en una zona costera que tenemos en Argentina, que nos queda 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, que es un lugar de ciertas características climáticas, con un verano que no es tan caluroso, que tiene noches frescas, y que básicamente eso que se ve que son prácticamente losas sin segundas capas, sin coberturas, se puede hacer y puede funcionar exitosamente, podríamos decir, porque son casas que están con ese destino específico, que es la del uso en unos meses de verano, en los cuales uno no requiere ni calefaccionar, ni refrigerar una casa, porque ya el clima así lo permite. En cuanto a las casas que hice de vivienda permanente, en concreto visto, se puede ver varias en la publicación, todas tienen otras capas para poder llegar a obtener la aislación térmica necesaria. Tienen segundas capas en las cubiertas y en los tabiques externos. Estupendo. Tenemos varias preguntas más relativas al hormigón que yo creo que han quedado ahora con tu respuesta respondidas. Voy a proceder ahora a leer una pregunta que va dirigida tanto a Luciano como a Fran. Y esta dice que hasta qué punto influye vuestra relación con vuestro estructurista o calculista durante el proceso de diseño y ejecución de los proyectos, en los que en muchos prácticamente, aunque desnudemos su estructura, en ella está ya prácticamente completa la esencia del proyecto. Un saludo y gracias. Sí. Bueno, yo creo que ya un poco conté que bueno, sí, es la esencia del proyecto, porque básicamente son construcciones que son estructuras un poco forzadas, porque no es la estructura entendida como el esqueleto estructural, o lo mínimo necesario para el soporte rígido de una construcción, sino que es la estructura espacial. Entonces es una estructura a la que se le pide un paso más, que es conformar no solo el esqueleto resistente, sino el cierre, la cáscara que conforma los límites de un espacio. No sé, Fran, que... No, nosotros trabajamos, necesitamos consultores externos a nosotros que puedan resolver el tema estructural, porque se nos va un poco de las manos, ¿no? Entonces trabajamos normalmente con las mismas personas, ¿no? Sobre todo con David Gallardo, que es un arquitecto fantástico que tenemos aquí, que es un especialista en estructuras y que con el cual en esa fase de diseño tenemos que estar, vamos, estamos aquí en el estudio abrazados a él para conseguir sacar los proyectos adelante. Muy bien. Perfecto. Luego tenemos otra pregunta, bueno, varias preguntas de Julián Ezequiel Díaz, que dice, una primera pregunta para Luciano. Observando y analizando las obras en hormigón y sus beneficios, ¿podría resultar útil como viviendas de bajo costo? ¿Y podría existir una búsqueda social en el uso del hormigón? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente podría ser una opción de bajo costo. Yo creo que sí, muchas veces se ha hablado de eso. Bueno, lamentablemente no he tenido oportunidad de implementarlo. O sea, yo trabajo con clientes privados en general, no he tenido convocatorias para aplicar ese conocimiento en el desarrollo de viviendas económicas. Algunos arquitectos lo han hecho en Argentina, sí, y creo que es un potencial porque hay una tradición, como contaba, en el conocimiento de la técnica del concreto en el país, y bueno, en general la vivienda económica no lo utiliza materiales que tienen que ver con
con la albañilería o con los prefabricados, pero que perfectamente, bueno, lo han utilizado el concreto en realidad en grandes edificios que no han sido muy exitosos, en grandes bloques de vivienda, que no han tenido un éxito en el paso de los años, han envejecido mal, realmente. Pero bueno, eso tiene que ver con otras cuestiones que por ahí no va al caso desarrollar. De acuerdo. Y pregunta para Fran, observando y analizando el uso del color blanco como estilo arquitectónico, ¿quiénes son tus influencias como pensadores arquitectónicos y qué respuesta tiene el color blanco en el habitar humano? Bueno, pues yo creo que hay referentes muy claros, ¿no? Pues Siza como gran maestro, ¿no?, en el uso del blanco, pero también Alvaralto. Y yo creo que el trabajo de este color, ahora, por ejemplo, pues tengo la suerte de dirigir una tesis que es fantástica de Paolo De Marco, un estudiante italiano que ha hecho un trabajo realmente importante analizando el mito blanco de la arquitectura. Lo digo porque a aquellos que os interese, yo creo que va a ser una tesis digna de mención. Y yo creo que hay de todo, o sea, podríamos estar hablando mucho sobre esto. Hay cuestiones que son, digamos, de carácter científico, ¿no? En la climatología en la que estamos es importante esta tonalidad. También lo que se llama como enjalbegar, whitewashing o emblanquinar, que son cuestiones que tienen que ver con la higiene dentro de la arquitectura. Muy bien. Y volviendo a Luciano, hay una pregunta que dice, tu obra tiene una similitud como si se tratara de una serie de cuadros o esculturas, pero en arquitectura. ¿Todos los clientes que te llegan esperan un resultado de proyecto con el hormigón como material principal o te llegan clientes con ideas completamente diferentes y tú tratas de persuadirlos para realizarlo en hormigón? No, es al revés. Me llegan con el requerimiento de una casa de hormigón porque han visto previamente otras, y entonces les ha interesado, les ha gustado, han visto, bueno, también por el tema del bajo mantenimiento, muchos se han interesado, y me sucede que al contrario, a veces ofrezco otra alternativa y por lo general el cliente está ya con la idea previa de que trabaje con el concreto. Ahora estoy haciendo otros proyectos que no son de concreto. Estoy ahora con varios proyectos que son de estructura de acero y que no tienen nada que ver con el concreto, pero bueno, están ahora en la cocina, estoy en eso. Muy bien, pues nos quedaba una pregunta en donde, bueno, justamente querían saber si alguna vez había sentido la necesidad de trabajar con otro material. Creo que con esto ya también está respondida. Y ahora una pregunta para ambos, en donde dice, me encanta ver cómo la investigación de la belleza de los dos estudios está presente durante todo el proceso creativo, viéndose reflejado en el resultado. Me recuerda a la exposición Ideas encontradas de Alfaro Siza. ¿Vosotros, al conocer la obra del otro, también habéis sentido que ambos teníais una búsqueda de la belleza materializándolo de diferente manera? Sí, creo que es una búsqueda similar, un camino similar, y bueno, hay diferentes maneras, porque cada cual tiene su manera, que no son tampoco opuestas, podría decir, que son, si bien son diferentes los materiales o los colores o las texturas, creo que la apuesta por la búsqueda de lo que uno entiende que es la belleza o dónde está la belleza, como que recorre un camino similar. Tiene que ver con lo que decía antes, con la síntesis, con la luz, con todo eso. Completamente de acuerdo con Luciano y la verdad es que después de analizar en profundidad su obra, pues la verdad es que nos dan muchas ganas de poder construir algo pues, con estas características, ¿no? Aquí en nuestra tradición constructiva el hormigón no es de mucha calidad, ¿vale? No hay una tradición, pero muchas veces vemos determinados proyectos que están en la estructura y a veces te dan ganas de dejarlo así, ¿no? Entonces, porque realmente es el punto, dicen que a veces los buenos pintores son los que saben cuándo tienen que dejar de pintar y no dar otro brochazo más. Entonces, yo creo que esto nos va a hacer mucho que pensar, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias Fran, muchísimas gracias Luciano. Ha sido, yo creo que
un encuentro súper bonito y un diálogo, como he dicho antes, muy enriquecedor para ambos. Para todos nosotros de ambos. Y nada, hasta aquí la conferencia o charla la de hoy. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Sí, yo tengo aquí mi TC, que espero que se pueda volver a viajar en breve, ¿no? Y entonces, Luciano, o bien en Argentina o bien en España, me lo tienes que dedicar, ¿eh? Eso queda pendiente y así como hay mucha gente oyendo, que quede constancia. Sí, sí, por supuesto. Si tú o quien sea del equipo de TC o la gente que está escuchando quiere venir en algún momento a la Argentina, bienvenido, será bienvenido. Y yo tenía previsto estar, bueno, ahora en julio en Barcelona, tenía que dar un workshop en la ETSAP, que estaba programado, pero lo suspendimos ya hace varios meses, así que lo estoy reprogramando para el próximo año, así que posiblemente nos podremos encontrar el próximo año, esperemos. Eso ya está, ya hay fecha, perfecto. Encantado con esto. Muy bien, Excelente. pues Luciano, ¿quieres añadir alguna otra cosa? No, simplemente agradecer nuevamente a Fran, a todo el equipo de Cuadernos, de TC. Estoy súper contento con el libro, realmente quedó exquisito, me encanta. Y bueno, que estén todos bien y esperemos vernos pronto. Muy bien. Pues nada, un placer. Hasta aquí la charla, conferencia de hoy. Muchas gracias a todos también por haberos conectado. Y nada, esperamos veros, como nos han sugerido en alguna pregunta, en futuros Zooms organizados por March. Bien. Venga, muchas gracias. Hasta luego a todos. Chao. Chau, chau. Chau a